Oí, 4 ojos de mierda, deja de buscarlo, porque no lo vas a encontrar. A pesar de lo áspero que se había escuchado Levi, Angie lo ignoró por completo. Sus antojos de embarazada la hacían desear con locura comer café crudo, pero él lo había escondido para que ella no pudiese encontrarlo. Levi. Te juro que es la última vez, pero dime dónde está, sollozaba Angie exageradamente, con la boca hecha agua. Abrió la alacena y removió todo cuanto allí había, sin éxito alguno, hasta que Levi fue hacia ella y le sujetó las manos con fuerza, evidentemente molesto. Entiendo que seas una maníaca de mierda, pero contrólate o me obligarás a tranquilizarte por las malas. Dijo él con voz áspera, frunciendo el entrecejo. Angie tragó saliva, lo miró, y sus ojos se inundaron de lágrimas detrás de sus anteojos. Levi rodó los ojos. No era la primera vez que pasaba. Los cambios repentinos de humor en su esposa eran bastante comunes. Mira quién habla de manías, sollozó ella exageradamente. Yo solo quiero un poco de café. ¿O es que quieres que tu hijo nazca con hambre? Levi rodó los ojos de nuevo, sacándola de la cocina. Las manipulaciones no funcionan conmigo, 4 ojos, y eso lo sabes. Dijo, dejándola caer sobre un sillón en la sala. Entonces se sentó a su lado sin soltarle las manos. El café no es bueno para ti ni para el bebé, mucho menos crudo. Yo solo quiero algo de comer, TCH. Serás una vaca cuando acabes el embarazo, Angie. ¿Quieres ser una vaca? Preguntó, con el rostro inexpresivo. Ella lo golpeó en el hombro. Anda, Levi, no seas tan malo y dame algo de comer antes de que dé a luz antes de tiempo, ¿sí? Insistió ella, juntando las manos con cara de cachorro. Él torció los labios, fingiendo disgusto. ¿Vas a dejarme morir de hambre, enano? Debería. Respondió, mientras Angie lo zarandeaba de un lado a otro. Eres un dolor en el culo, 4 ojos. Pues soy la única que te soporta. ¿Quién aparte de mí se fijaría en un espécimen raro como tú, Levi Ackerman? Dijo Angie, haciendo un puchero. Levi alzó la mano y la dejó caer sobre su cabeza, atrayéndola hacia él con rudeza. Aquí el único espécimen raro eres tú. Advirtió, con voz fría. Sin embargo, eso no impidió que la besara al segundo siguiente. Angie sonrió en medio de aquel beso cargado de electricidad, como todos los que Levi le daba, como si estuviera hambriento de ella. A pesar de su estoicismo casi permanente, el capitán Ackerman podía ser bastante romántico cuando lo quería, y Angie amaba esos arranques, por lo que no desaprovechaba ni un solo segundo de ellos. ¿Y tú amas a este espécimen raro, no es así, enano gruón? Dijo ella, con una sonrisita de suficiencia y su boca aún en la de él. Levi frunció ligeramente el entrecejo. TCH. Cállate o arruinarás el momento. Un beso más. Si mi casa hubiese estado allí, los habría mirado con desagrado y le habría lanzado algo a Levi en la cabeza para que dejaran de comportarse como 2 adolescentes lujuriosos. Angie se burlaría, diciendo que ella ya tendría su momento, al tiempo que veía a la chica arrugar la cara en un gesto de asco mientras negaba rotundamente aquella posibilidad. Pero en aquel momento no había nadie cerca de ellos, ni siquiera Kenji. Ni una sola alma que interrumpiera lo que estaban a punto de hacer sobre el sofá de la sala de estar. Sin embargo, Angie dejó escapar un jadeo que hizo que Levi apartara la cara de su cuello y se abstuviera de quitarle el sostén. ¿Estás bien?, preguntó, ligeramente preocupado. Ella asintió, llevándose la mano a su vientre abultado. Ah, gimió de nuevo. Levi la miró ansioso. Angie, ¿qué pasa?, exigió, ahora con voz más fuerte. Aunque ella no respondió, sino que tomó una de sus manos y la llevó hasta su estómago visiblemente inflamado. La cara de Levi pareció iluminarse en ese mismo instante. ¿Lo sientes? Se están moviendo. Pocos eran los momentos en que Levi Ackerman había sido tan feliz, aunque no se le notara demasiado. Pero ella sabía que ambos compartían la misma alegría. Oí, mocoso. Dijo un rato después, como si hubiese tenido que recuperarse de su impresión, con los labios muy cerca de la panza de Angie. Has escogido el peor momento para moverte. Tu madre y yo estábamos a punto de follar, ¿sabes? Levi. La carcajada que Angie soltó fue tan sonora que probablemente se escuchó por fuera de la casa. Ella sabía que él bromeaba, y a él no le importó. Solo quería sentir aquellas patadas de nuevo. Vamos, muéstrame otra de esas patadas, mocoso. No pensarás que nos interrumpiste para nada. Angie no podía dejar de reír. Además, el aliento de Levi tan cerca de su panza le causaba cosquillas.
El bebé volvió a moverse dentro de ella, provocando una sonrisa genuina en el futuro padre. ¿Qué crees que sea?, preguntó ella. Levi tenía la oreja pegada en su vientre, escuchando fascinado los leves movimientos del bebé dentro de la panza. No lo sé. Dijimos que esperaríamos. Sí, eso ya lo sé. ¿Pero tú qué quieres que sea? Una niña. Respondió él sin vacilar. ¿Y por qué no un mío?, mencionó Angie con una risita. Angie, ¿crees que un varón Ackerman será fácil de controlar? Prefiero tener que lidiar con otra mi casa antes que con un mocoso igual a mí, o a ti. Angie se echó a reír. Ah, entonces sabes que eres insoportable, ¿cierto, enano?, declaró ella, besándolo en la frente. Levi gruñó. TCH. No más que tú, gafas de mierda. Bueno, debemos pensar en los nombres. He pensado que si es una niña, debemos llamarla Tamara, como tu madre. El capitán alzó la cabeza al oír las palabras de su mujer. Aquella confesión había derretido su corazón sin remedio. Y su teléfono sonó irritantemente, rompiendo el precioso momento. Mierda. Se quejó el capitán, sacando el móvil de su bolsillo para responder la llamada. Es Erwin, anunció, después de mirar la pantalla. Angie asintió. Pues responde. Debe ser importante si te llama un domingo en la tarde. Levi adoptó la misma expresión seria de unos minutos atrás. Erwin. Le saludó, mientras veía a Angie volver a ponerse la camisa. Levi, ¿estás sentado?, preguntó el comandante, del otro lado de la línea. La pregunta le hizo saber a Levi que no podían ser buenas noticias. Sí. ¿Qué pasa? Erwin nunca se andaba con rodeos para hablar, y esta vez no sería la excepción. Alguien está usando el nombre de tu padre para hacer transacciones bancarias, no solo con una cuenta falsa creada recientemente, sino con una de las que congelaste después de que Kennedy hiciera lo que ya sabemos. Si la felicidad que había sentido unos minutos antes hubiese sido un espejo, Levi la habría podido oír romperse en 1000 pedazos, al igual que Angie lo vio en su cara. Ella no dijo nada, pero esperaba con impaciencia y preocupación a que él terminara de hablar. ¿Tienes más información sobre eso, Erwin? La última transacción se hizo aquí en Shigansina, pero hay algo que me preocupa aún más. Hubo silencio. Habla, Erwin. Alguien hizo una ayer, en Trost, y quienquiera que haya sido, sabe muy bien cómo funciona esto porque no dejó ningún rastro, aparte de usar el nombre de tu padre para eso. Levi se llevó la mano al mentón y luego a la cabeza, frotándose el pelo como si eso pudiera disipar la tensión que iba en aumento. Angie lo miró preocupada. ¿Alguna pista de quién puede estar detrás de todo esto?, preguntó el capitán, levantándose para alejarse de su mujer mientras masajeaba el puente de su nariz. Ella estaba embarazada y no era conveniente molestarla con ese tipo de cosas. Sin embargo, ya había hablado demasiado para evitarlo. Ya inicié la investigación, Levi. Logré reabrir el caso del asesinato de tus padres con esto. Iré a Trost la semana próxima. Mierda. Levi respiró profundamente. Se le había hecho un nudo en la garganta, pero se las arregló para deshacerlo de inmediato. ¿Estás bien, Levi?, preguntó el comandante Smith del otro lado del teléfono. Conocía muy bien a su mejor amigo como para no percatarse de su cambio de humor, aunque no estuviese mirándolo. Hablaré con el comandante Taut para que me permita trasladar el caso a Trost, respondió, cambiando el tema de conversación. Hablar de lo que sentía era lo último que le interesaba al capitán Ackerman. No. Déjamelo a mí. Yo hablaré con Nile. Pero el caso se queda en Shigansina, al menos oficialmente hablando. Erwin, Levi, cuanto menos gente sepa de esto, mejor. No olvides lo que hablamos antes de que te mudaras a Trost. Levi resopló. TCH. Te espero aquí la próxima semana. Bien. Adiós. Saludos a Angie. La llamada finalizó. Levi se llevó las manos a la cabeza, y unos segundos después sintió la mano cálida de su mujer sobre su hombro. Angie no tuvo que preguntar para que su esposo le contara la conversación con Erwin. Por muy duro que Levi se mostrara, ella sabía que no quería estar solo. Así que lo abrazó. De repente, Angie ya no tenía hambre. Le preocupaba más lo que acababa de oír. ¿Se lo dirás a mi casa?, le preguntó ella, con la mano en su espalda. Levi ladeó la cabeza. No. La mantendré alejada de esto tanto como me sea posible. Angie asintió. Sí. Yo también creo que es lo mejor. Levi suspiró. Ahora tenía demasiado en qué pensar. Tampoco lo menciones frente a Kennedy.
advirtió, con los dedos entrelazados frente a su boca, aún pensativo. Claro que no. Pero vamos arriba, necesitas descansar. Sí. Ella tenía razón y él no iba a oponerse. Pero no podría dejar de pensar en eso por mucho que descansara. Una cosa sí era segura. No pararía esta vez hasta encontrar al culpable de la muerte de sus padres, incluso si eso le costaba la vida. Porque lo admitiera o no, aún se culpaba por no haber estado ahí para ellos la noche en que eso ocurrió. Y tampoco para su hermana. Después de todo, ella había sido la más perjudicada. Eren, ¿puedes venir? Quiero verte. Cuando Eren miró la pantalla de su teléfono después de comer, jamás imaginó ver el nombre de Mikasa Ackerman como remitente de aquel mensaje. Sus ojos se abrieron ampliamente y su corazón, por alguna razón que desconocía, latió con rapidez. Debía ser un error. Ella no era el tipo de chica que mensajeaba algo así, y menos a alguien con quien no había hecho otra cosa aparte de discutir y odiarse. Pero era su número de teléfono, su nombre, su foto. Con los dedos fríos, dejó el teléfono sobre su cama. Quería llamar a Armin y preguntarle acerca de eso, pero a esa hora de la tarde, Armin aún estaba encerrado en su universidad, estudiando más de lo debido o preparando alguno de los miles de proyectos que le asignaban todas las semanas. Era martes, y sé que no abría el club hasta el jueves, así que no tenía trabajo ese día. Eren caminó de un lado a otro, intentando descifrar el misterio de por qué Mikasa le había enviado ese mensaje, diciéndole que quería verlo. Todo era muy confuso. ¿Debía responderle? ¿Debía llamarla? ¿Debía textearle y preguntarle por qué había escrito algo así? Su último encuentro no había sido el más tranquilo, ni su última despedida la más agradable, así que no sabía cómo dirigirse a ella. Incluso revisó sus redes sociales, pero sus actualizaciones más recientes tenían más de un mes, y su foto de perfil de Facebook sobrepasaba los 6 meses. En su opinión, ella era la persona más aburrida que había conocido en su vida, y aún así, eso no evitaba que estuviera a punto de volverse loco, sin saber por qué un simple mensaje lo ponía tan nervioso. Suspiró, miró de nuevo el teléfono, por enésima vez en media hora, y tomó las llaves de su BMW. Solo había un lugar en donde ella podía estar un martes a esas horas de la tarde. Eren. Muchacho, qué gusto verte de nuevo. Dijo Hannes, sujetando una manguera mientras regaba las flores del jardín delantero de la residencia Jaeger, cuando vio a Eren bajar del automóvil blanco. Eren lo saludó con una palmada en la espalda, echando un ojo hacia el interior de la casa. Hola, Hannes. Oye, hijo, ¿qué te pasó en la cara? Le preguntó Hannes, notando las múltiples heridas en el rostro del chico que ya se habían cerrado, pero que aún dolían como el demonio. Oh, nada en realidad. Una pelea sin mucha importancia. Murmuró el jardinero, no muy convencido. Entonces ladeó la cabeza. Vienes para quedarte. Harías muy feliz a tu madre si lo haces. Pero que no te vea con la cara destrozada. Eren ladeó la cabeza, feudo. Ni de broma. ¿Sabes si Carla está en casa? No, muchacho, no está. Para tu suerte. Tampoco tu padre, si quieres saberlo. Solo tu hermanita y su niera. La cara de Mikasa se cruzó por la mente de Eren como un relámpago. Él ladeó la cabeza. ¿Eso quiere decir que puedo entrar? No. No quiero encontrarme con Grisa. Hannes resopló, ladeando la cabeza. Hijo, lo quieras o no, es tu padre. Para mi desgracia, lo es. Respondió el muchacho, mientras Hannes le daba una palmada amistosa en la espalda. Iré adentro. Avísame si él viene, por favor. Así tendré tiempo de irme. No te preocupes. No está en el país. Salió ayer por cosas de trabajo y regresa en 2 días. Entonces tienes razón. Hoy es mi día de suerte. Dijo Eren sarcásticamente, haciendo reír al jardinero de los Jaeger. El muchacho caminó hasta el porche y abrió la puerta, topándose con un sonido melodioso que provenía del salón de música. No había nadie en el vestíbulo ni en la sala. Ni siquiera se oía a Faye hablar. La criada debía haberse marchado ya, porque no había ruidos en la cocina. Eren avanzó hacia la sala de estar y caminó hacia el corredor que daba al salón de música. El sonido del piano de cola se escuchaba cada vez más nítido, y las notas musicales resonaron en cuanto abrió la puerta con el mayor de los cuidados. Los dedos de Mikasa se deslizaban sobre las teclas en una melodía apacible y quizás un poco lastimera, llena de trinos agudos con acordes enérgicos y cadencias nostálgicas que erizaron uno a uno los poros del muchacho que estaba en la puerta.
Ella se balanceaba al ritmo de la música, y sus dedos parecían flotar por encima del piano, mientras su cabello corto y negro caía a ambos lados de su rostro, bloqueando la vista a su alrededor. Por eso no notó la presencia de Eren. Estaba tan concentrada en lo que hacía, y su música era tan arrolladora que él no deseaba interrumpirla. ¿Beethoven? La voz de Eren casi hizo que Mikasa saltara del taburete del piano. Ella se llevó la mano al pecho, recuperándose del sobresalto. Mierda, Jaeger, no hagas eso de nuevo. Eren rió entre dientes. Esta vez sí se atrevió a entrar, quedándose de pie a un lado del piano. Tocas muy bien, comentó él. Ella no se veía contenta de tenerlo allí, y él sabía por qué, así como sabía que debía disculparse de alguna forma, una vez más, pero no tenía idea de cómo iniciar. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la parte vacía del taburete donde Mikasa estaba. Ella no asintió, y tampoco se opuso. Eren tomó su silencio como un sí y se sentó junto a ella, causando un sonido estruendoso al golpear las teclas del piano con sus dedos. Mikasa se apartó un poco, como si no quisiera rozarse con él de ninguna manera. Continuó. El silencio era incómodo. ¿Dónde está Faye? Ella se aclaró la garganta. Arriba, en su habitación, durmiendo. Así. Suspiró él. Es la hora de su siesta. ¿Puedo saber qué era eso que tocabas? Mikasa se tardó en responder. Nada en especial. Eren tartamudeó, ligeramente avergonzado. Ella parecía no querer mirarlo tampoco. ¿Es de Franz Liszt o alguno de esos compositores con nombres tan antiguos que no puedo recordar? Mikasa ladeó la cabeza en negación, escondiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. Los ojos color turquesa no se apartaron de la chica de cabellos oscuros. Es preciosa. No, estaba improvisando. Respondió ella, con algo de timidez. Eren observaba su perfil, al tiempo que ella hacía un esfuerzo para no mirarlo a los ojos. Entonces dejó escapar un silbido de asombro. Joder. ¿Hay algo en lo que no seas buena? Preguntó él, aunque no con antipatía. En verdad se sentía aturdido, sin poder creer que ella tuviera tantos talentos. Mikasa se encogió ligeramente de hombros. No lo sé. Supongo que sí. Eren no dijo nada. Sus dedos se deslizaron hasta las teclas para interpretar torpemente una melodía que había aprendido de Nio. Entonces jadeó de emoción, cuando las notas musicales de una canción simple y de acordes sencillos se escapaba de sus manos. Aún recuerdo cómo se hace esta mierda. Comentó con una risita, luchando por no equivocarse. Quería demostrarle a la chica junto a él que él también podía hacerlo, sin importar qué tan tosco fuera. Mikasa arqueó las cejas, un poco impresionada. Ella no esperaba eso. ¿Es por eso que conoces a los compositores clásicos?, preguntó de repente. Él se giró para mirarla, algo confundido, sin dejar de tocar como si golpeara las teclas. Era un ruido estruendoso, pero al menos podía hacer música. ¿Mencionaste a Franz Liszt hace un momento? Ah, eso. Bueno, Armin y yo tomábamos clases de música cuando éramos niños. Yo era un asco, tal y como lo ves, pero él aprendió a tocar muy bien, casi tan bien como tú. A veces me daba lecciones aburridas sobre historia de la música, y fue así como pude aprender algunos nombres. Aunque apesto en esto. Nunca se me ha dado bien esto de la música. Los labios de Mikasa se estiraron en una sonrisa muy sutil que Eren no notó. Él dejó de tocar y ella dejó caer una mano sobre las teclas blancas, produciendo un arpegio exquisito al oído. Entonces, ¿Armin también toca? No lo sabía, no lo hace muy a menudo. Pero se le da bien. Ella continuó tocando, enderezando la espalda para poder estirar los brazos hasta los extremos del piano cuando fuera necesario. No estaba presumiendo. Eren lo sabía, y esa fue la razón por la que decidió escuchar en vez de hablar. Y mirarla fijamente, como si su rostro y sus movimientos fueran un imán que atraían sus ojos. Por un momento se había olvidado del mensaje, de sus discusiones con ella, de que planeaba marcharse temprano para no toparse con su madre y tener que oír sus regalos. Por un momento, todo lo demás desapareció. Solo eran él, la música y ella. Y era extraño, y a la vez agradable. Deberías seguir intentando practicar, quizá no eres tan malo como parece. La voz de Mikasa lo sacó de su embeleso involuntario, y le quitó los ojos de encima antes de que ella pudiera notarlo. No, dejé eso hace mucho. Mi padre me obligaba, así que nunca fue algo placentero para mí. Ya veo. Eren sintió una punzada de irritación.
Odiaba que ella fuese tan callada. Sin embargo, se controló. Ya había hecho demasiadas cosas en su contra, y no quería arruinarlo esta vez. La pieza que salía de los dedos de la chica se convirtió en algo oscuro y siniestro con tanta sutileza que Eren no se percató cómo lo había hecho, hasta que la melodía volvió a los tintes melancólicos iniciales. ¿Dónde aprendiste?, le preguntó, unos segundos después. Eren tenía la leve impresión de que ella solo tocaba para poder evadir sus ojos. En la escuela. ¿También el violín?, dijo. Ella movió la cabeza en afirmación. ¿Y cómo es que sabes pelear? Mi hermano me enseñó, y además fui a una academia de artes marciales. Eren arrugó la cara, disgustado por el recuerdo de aquel policía. Sí. Ahora entiendo todo. Supongo que no necesitabas una academia si él te enseñó. Ella suspiró. Las heridas de Eren le habían hecho recordar que Levi era el culpable, y quiso disculparse también. Entonces detuvo su música, pero continuó sin mirarlo. Eren, ¿aún estás improvisando?, le interrumpió él, a propósito. Ella asintió. Armin no puede hacer eso. ¿Lo ha intentado? No lo sé. Me gustaría verlo tocar algún día. Mikasa continuó con su pieza. Definitivamente estaba evitando mirarlo. No era normal que no hubiese girado la cabeza hacia él ni un solo momento en toda la conversación. Pero él no era lector de mentes, y ella no era la persona más fácil de leer. Eso lo sacaba de quicio. Armin es un maldito nerd con esas cosas. Mucho mejor que yo. De hecho, es mejor que yo en casi todo. Dijo Eren, entre avergonzado y afligido. Ella frunció el entrecejo y él pudo notarlo. No lo creo. Todos somos buenos en algo. Creo que Armin es bueno en unas cosas y tú lo eres en otras. Bueno, si ser un fracasado es una habilidad, entonces me llevo el primer lugar. Bromeó Eren con una sonrisa amarga. Fue entonces cuando Mikasa lo miró, con sus ojos grises llenos de indignación. No podía creer lo que él estaba diciendo. Ni siquiera sé cómo es que Annie se fijó en mí y no en él. ¿Los fracasados no tienen sueños? La voz de Mikasa se había vuelto ligera, como si intentase tranquilizarlo. Ella sintió el impulso de tomarlo de la mano, pero no lo hizo. Le había molestado que Eren mencionase a Annie. Tú tienes uno y es eso lo que importa, ¿no? Depende de ti cumplirlo o quedarte allí, lamentándote por no haberlo perseguido nunca. Eren recordó aquella conversación que había tenido con ella en la casa de playa a principios del verano. Ella volvió a esconder un mechón de pelo tras su oreja, y él miró aquella cicatriz en su mejilla derecha. La culpa le golpeó la boca del estómago. Supongo. Parecía como si ambos estuviesen evadiendo un tema delicado deliberadamente. Mas él no sabía qué con exactitud, y ella tampoco. Y no digas que Annie debió fijarse en Armin. Ella no es la indicada para él. Advirtió la muchacha, con la voz un poco más áspera y profunda. Esta vez, Eren no sintió culpa, sino celos. Unos celos que crecían lenta y peligrosamente, como la maleza entre los cultivos. Bueno, ella no es el mejor partido, pero, entonces ¿quién es la apropiada para Armin? ¿Tú? Preguntó, con la intención de probarla. Quería saber qué respondería ella. Las mejillas de Mikasa se encendieron como antorchas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Armin y yo somos solo amigos. Protestó. No tenía idea de por qué Eren le hacía esa pregunta. Él frunció el entrecejo. Pero pasan mucho tiempo juntos. Pensé que, no mientas, Eren. No pensaste nada de eso. ¿Que teníamos algo? Mikasa resopló. Se veía molesta, pero jamás perdía los estribos. ¿Por qué siempre debes malinterpretar las cosas? Armin es, como un hermano pequeño. Annie no es la indicada para él simplemente porque ella no es para él, ¿de acuerdo? Armin se merece a alguien mejor. Bien. Sí. Debo admitir que concuerdo contigo, en eso. Hubo silencio. Mikasa dejó caer la mano sobre las teclas, provocando un clúster. Entonces suspiró y se puso en pie. Dios. Es imposible hablar contigo, Jaeger. Ah, y volvemos a los apellidos, le reclamó él, un poco ofendido. Sí. No somos amigos ni nada parecido, y siempre que hablamos acabamos discutiendo. Sé que me odias, pero deberías ser un poco menos grosero y dejarme en paz de una vez. Oye, yo no vine a fastidiarte. Eren también se levantó de su asiento, aunque sin acercarse a ella. Entonces, ¿a qué viniste? ¿A ver a Faye? No lo creo. Habrías ido con ella en cuanto supiste que estaba arriba.
Bueno, en realidad, él se detuvo y sacó su teléfono del bolsillo. Pero antes quería hacer una prueba más. Oye, ¿estás enojada conmigo? Mikasa miró hacia él, evidentemente molesta ahora. Eren tenía la cara larga mientras en realidad estaba conteniendo una carcajada. ¿No se nota?, replicó ella con sarcasmo, cruzándose de brazos, y frunciendo los labios en un puchero. Eren jamás había visto una mujer cabreada que pudiera verse tan adorable al mismo tiempo. Oh, bien, ¿y qué me dices de esto?, comentó, estirando la mano hacia ella para enseñarle la pantalla de su móvil. Ella giró la cabeza hacia el teléfono y observó, primero con desconfianza, y luego con los ojos bien abiertos, a causa de una sorpresa desagradable. Su nombre estaba ahí, y debajo de él, un mensaje comprometedor. Yo no he, Mikasa tartamudeó. Eren resopló, intentando no reír. Las evidencias dicen otra cosa, advirtió él, sin poder ocultar su sonrisa solapada. Ella había palidecido. Pero, yo no envié eso. No lo hice. Juro que no. Unos pasos ligeros interrumpieron la defensa propia de Mikasa. Faye acababa de entrar al salón de música, frotándose los ojos mientras buscaba a su niera. Mikasa, tengo, Eren, gritó la niña al ver a su hermano. Corrió hacia él y Eren la alzó en brazos para estrecharla. Mikasa no prestó atención. Estaba demasiado conmocionada y nerviosa como para darse cuenta de lo que hacían los hermanos Jaeger. Viniste. Estás aquí, exclamó la niña con alborozo, echándole los bracitos al cuello. Él la besó en la cabeza. Sí, sí. Ya estoy aquí, vas a quedarte. Mamá se pondrá feliz. Pero aún no te has cortado el pelo, Eren. Te regalará. No, Faye, no voy a quedarme. Solo vine de visita, aclaró él, viendo cómo el rostro de su hermanita pasaba de una alegría radiante al desconsuelo. Pero pasaré contigo el resto de la tarde, si eso es lo que quieres. Faye volvió a abrazarlo, escondiendo la cara en el cuello de su hermano mayor. ¿Recibiste mi mensaje?, preguntó. Habló tan bajito que Eren no pudo entenderla. ¿Qué dices? Ella alzó la cabeza. Que si recibiste mi mensaje. Mikasa los miró atentamente, como cuando un rayo de luz se abre paso en la oscuridad. Había estado intentando hacer memoria y averiguar cómo había llegado ese mensaje al teléfono de Eren Jaeger desde el suyo, y ahora Faye sacaba ese tema a relucir. Al mismo tiempo, Eren parecía un poco decepcionado. Por muy increíble que pareciera, le habría gustado poder comprobar que Mikasa Ackerman le había enviado aquella nota. Pero la pregunta de Faye parecía poner todo en orden ahora. ¿Qué mensaje?, preguntó él. En el fondo, esperaba que Faye le diera una respuesta distinta a la que se suponía que debía darle. El que te envié del teléfono de Mikasa. Nada más que explicar. Pero Eren se lamentaba por no haber podido molestar un poco más a la niera de su hermana. Mierda. Cómo hubiera deseado que Faye no mencionara nada sobre el mensaje. ¿Solo era por fastidiarla un rato más, o es que en verdad hubiese querido que fuera ella? Aliviada, Mikasa dejó el móvil del muchacho sobre la tapa del piano y miró a la niña, molesta. Faye, ¿por qué no me pediste permiso? Faye hizo un puchero, jugueteando nerviosamente con sus dedos. Estaba avergonzada. Su niera no pudo dejar de notar que Eren y ella tenían el mismo gesto de Carla cuando querían disculparse por algo. Sin embargo, a diferencia de su madre, no eran buenos con las palabras. Mikasa no se había percatado de ello, pero los gestos de Eren Jaeger estaban grabados uno a uno en su cabeza. Es que, como ustedes dos se odian, pensé que no me darías permiso, explicó la pequeña, con la voz levemente quebrada. Entonces esperé a que olvidaras tu teléfono en cualquier parte para escribirle a mi hermano, lo siento. Solo quería que volviera a casa. La niña sollozó quedamente y Eren limpió la lágrima que se deslizó por su mejilla. Está bien. Faye, solo, avísame la próxima vez, ¿sí? Así podremos evitar malentendidos. Faye asintió y hubo un silencio algo incómodo, pero que no duró mucho, gracias a la más pequeña. Eren y Mikasa sabían que debían decir algo, pero no sabían exactamente qué era ese algo. Mikasa, tengo hambre. La niñera sacudió la cabeza, como si saliera de algún trance. Bien. Iré a... Estaré en la cocina, anunció, caminando hacia la puerta. Eren nunca podía dejar de mirarle el trasero mientras la veía andar. Ackerman, le llamó, antes de que ella saliera. Mikasa se dio la vuelta y lo miró en respuesta. Aún nos odiamos, ¿verdad? Mikasa se encogió de hombros. ¿Quieres algo de comer también?
Le preguntó, sin ninguna intención de responderle. Porque algunas veces lo odiaba y otras veces, Eren asintió, un poco confundido. Antes de que Mikasa saliera, su teléfono sonó en su bolsillo. Ella miró la pantalla y frunció el entrecejo. Hola, Jin. Dijo, dejando la sala de música. El nombre hizo que el estómago de Eren se retorciera. Estaba seguro de que no iba a tener que verlo ni saber de él después de la fiesta de bodas de Historia e Ymir, pero allí estaba ahora, llamando a Mikasa. Fastidiando. Maldito caballo. Murmuró, sin saber por qué le había molestado tanto ver a la niera de su hermana hablando con ese tipo. Esta vez, los celos solo irían en aumento.